para los que se unieron, soy Evelyn Lisbeth Rosales, estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Criminología y Criminalística en la Universidad del Valle de Puebla. El tema es prevención por tiroteo. Ya escuchamos una aportación de Betty que mencionaba para ella que era el tiroteo, entonces, si no hay nada más que mencionar, les pido que las participaciones sean por chat para no hacer esto tan ruidoso. Y comenzamos. Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Ok. Empecemos con lo básico. ¿Qué es un arma de fuego? Un arma de fuego es un aparato mecánico que propulsa un proyectil a alta velocidad, lo que nosotros conocemos dentro del ámbito coloquial como una bala. Esta es expulsada a través de un tubo, que es este que está aquí, y como resultado se da una expansión de gases, los gases que se acumulan dentro del arma de fuego, que al quemarse generan esta energía. A grandes rasgos, este es un arma de fuego, que es el utensilio principal que se utiliza cuando se genera un tiroteo. Ahora, ¿qué es un tiroteo? Entraremos como tiroteo masivo o bien tiroteo en masa a un incidente con alta violencia empleado con armas de fuego donde se encuentran implicados un gran número de víctimas. Yo creo que todos hemos escuchado casos de tiroteo. Es muy famoso en Estados Unidos o es muy común que pase este tipo de situaciones. Sin embargo, les quiero notificar que en México no estamos escasos de que pase esto. Al contrario, últimamente se han escuchado más casos referentes. ¿Alguien ha escuchado algún caso antes de que pase la siguiente diapositiva aquí en México? No, aquí en México no. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Casos. Entre los múltiples que hemos tenido, porque sí hemos tenido, está uno en el 23 de febrero del año 2018, donde se escuchan una serie de detonaciones dentro del campus de la ciudad universitaria UNAM, en la Ciudad de México. Esto alertó mucho a la comunidad de dicha universidad, ya que se trataba de un enfrentamiento ajeno a la institución. Era de un enfrentamiento por parte de traficantes dentro de la zona que se estaban disputando territorio. Esta riña dejó 2 hombres gravemente heridos, uno de 20 y uno de 29 años de edad. Ahí diríamos, bueno, universitarios, consumidores de drogas, un ambiente un poco más violento y demás situaciones. Sin embargo, hace no mucho, en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, hubo un caso donde un niño de nombre Federico Guevara llevó un arma de fuego a su escuela, la detonó y lesionó a su maestra, a la cual privó de la vida, dejó 3 heridos y él se suicidó. Estamos hablando de niños de primaria, ni siquiera eran universitarios. Ahora bien, ¿cómo prevenir? ¿Se puede prevenir estos casos? ¿Ustedes qué consideran? ¿Creen que se puede prevenir este caso? ¿No? ¿Sí? Sí se puede prevenir, ¿no? Sí se puede prevenir. ¿Cómo se podría prevenir? ¿Alguien más que diga sí se puede prevenir o esto no se puede prevenir? Pues en el caso del de Ciudad Universitaria, yo creo que tal vez con más policías o elementos de seguridad atentos a. Y en el caso del niño, pues creo que también hubo una falta de atención por parte de las personas que lo rodeaban, que no se dieron cuenta de la situación en la que se encontraba. Claro, eso es muy cierto lo que mencionan ambos participantes, gracias. Sí se puede prevenir. Como criminóloga, en el ámbito de prevención les puedo decir que sí se puede, pero ¿cómo? Ok, mencionaban 2 puntos importantes. El ámbito institucional
y el ámbito social. En el ámbito de la escuela, ¿cómo se podría generar este tipo de enseñanza práctica para que los niños, jóvenes, puedan poder actuar de manera idónea dentro de un tiroteo? Ok, se tendrían que enseñar habilidades sociales y emocionales. Si bien sabemos en las escuelas donde se generan los puntos estratégicos de convivencia básicos, los que te enseñan en tu casa, en la escuela, te los refuerzan. Entonces, si en las escuelas lo último que hacen es hacer equipos o si hay equipos, permiten que se estén teniendo este tipo de riñas continuas, entonces estamos generando un ambiente violento para el desarrollo del menor. Ahora, no estamos en el siglo pasado, estamos en un siglo en el cual la tecnología tiene mucha relevancia, por lo cual se podría generar un uso de tecnología para detectar conductas de riesgo. ¿Cómo podría ser esto? De manera anónima, de manera en la que se pueda hacer conocer la identidad del menor, respetando claramente los códigos de privacidad que rigen por medio de la ley. Podrías detectar conductas por medio de didácticas, juegos, quizá cuestionarios, juntas con los padres de familia, en los cuales se esté generando este vínculo de, oye, mi hijo tiene tal situación que le está generando conflicto. ¿Tú como escuela cómo me apoyas? Tenemos la vinculación con profesionistas que cumplan con un perfil preventivo. ¿Quién se les ocurre que pueda cumplir con este perfil? ¿Un psicólogo? ¿Alguno más? ¿No? Un psicólogo, claro. Un criminólogo es esencial en el área de prevención, son los que hacen la prevención. Entonces, estas dos figuras de entrada funcionarían un buen trabajo para evitar este tipo de conductas. Como extras, yo daría hincapié a que se realizaran simulacros, ejercicios de entrenamiento, y que estos ejercicios sirvieran para identificar riesgos. Como les mencioné al inicio, se tenía el conocimiento de que únicamente en Estados Unidos pasaban esas situaciones. Aquí en México eso no pasa. Y en Estados Unidos se siguen protocolos para evitar este tipo de incidentes, para poder preservar la vida y la integridad de los niños, de los adolescentes. Porque ahí es muy común, como se los mencioné, este tipo de situaciones. Sin embargo, aquí en México se piensa que estas situaciones no se van a generar. Yo no sé cómo es que se atreven a decir que esto no se genera si estamos vinculados en cuestiones de narcotráfico y que quizá ajenas a la institución, como pasaba en el caso de UNAM, se podrían generar este tipo de situaciones. Entonces, yo fomentaría los simulacros, así como se realizan en temblores, realizarlo para situaciones de explosivos y de tiroteos. Reconocer el sonido de los disparos, porque nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a rodearnos de sonidos muy importantes, ¿no? Escuchamos un cohete de repente que suena muy fuerte y están disparando. Y ni siquiera sabemos si ese es el sonido de un disparo o es el sonido de un cohete. Entonces me parece importante hacer el entrenamiento de oído para que puedas identificar un cohete y un disparo. Reaccionar rápidamente cuando se escuchan disparos de arma de fuego o cuando se observa un tiroteo. Tendemos a bloquearnos, a caer en un estado de shock que más adelante les diré paso a paso qué es lo que se podría hacer para generar este vínculo. Entonces, este punto es importante, la evaluación de la zona, crear zonas en las cuales puedas tener una ruta de evacuación o una ruta de cuidado donde los chicos se puedan integrar de manera sana y tengas como alejada esta parte o este riesgo inminente de que va a llegar una bala hacia ellos. Estrategias como de ocultamiento, actuar en caso de que tu vida corra un riesgo inminente y que sea la última alternativa contra el tirador, pero eso es como último recurso, porque lo último que quieres es que tu integridad sea agredida. Los llamados a emergencia, no confiamos mucho en notificar a las autoridades, pero es importante hacerlo. Y
el cómo actuar cuando un policía llega a la zona, porque los policías tienen un protocolo, aunque ustedes no lo crean, ellos siguen un protocolo. Si llegas a una zona de tiroteo, tú como policía, y ves que alguien llega corriendo hacia ti, ¿cómo vas a reaccionar? Obviamente le vas a, o lo flaqueas, o le dices, oye, ¿por qué estás haciendo esto? O bien te vas a asustar, vas a pensar que él es el tirador y que él se va a acercar hacia ti. Hay formas en las cuales tú te puedes acercar a la policía cuando ésta llegue al lugar de los hechos. Y adoptar una mentalidad de supervivencia en tiempos de crisis, que esto también es muy importante. Ahora bien, en el protocolo de seguridad ante tiroteo, esto es lo que nos interesa, esto es lo que es el tema principal. Durante, porque existen etapas. Quizá las extras que les di podrían ser antes, generar una ruta de evacuación, generar vínculos de apoyo, generar esta reacción de un policía cuando llega, qué es lo que haces, generar puntos estratégicos en los cuales tú puedas intervenir de manera individual para tu protección. Pero ¿qué pasa durante un tiroteo? Durante un tiroteo es esencial que se tiren al suelo. ¿Por qué al suelo? ¿Por qué no hincados? ¿Por qué no pegados a un muro? Porque existen las balas perdidas. No sé cuántos casos ustedes hayan escuchado en los cuales existen balas perdidas que llegan a los chicos y los lesionan o los privan de la vida. Estar en una situación hincada te permite que si aquí hay una ventana y tú estás hincado, la bala tiene acceso a la parte más importante de tu cuerpo. Al estar completamente pegado al suelo, lo que pasa es que si aquí hay una ventana y las balas entran, pasan por encima. Y al menos que aquí exista una muy desagradable situación de rebote que es muy lejano, entonces tú podrías tener una lesión. Pero mientras tanto, la bala entra y tú estás intacto. Por esto es importante que se tiren al suelo, no se hinquen como en los simulacros que te hincas y que pones las manos acá. Eso es lo último que pueden hacer cuando hay un tiroteo, es tirarte completamente al suelo para evitar este tipo de incidentes. No correr, igual que en el no corro, no grito, no empujo, es lo mismo. Y aquí es más hincapié a no correr, porque si un tirador entra con el afán de dispararle al que se tope encima, piensen como tirador. Como criminólogos a veces nos dicen, piensa como un asesino y sí funciona. Piensen como un tirador. Si yo estoy viendo a una niña saliendo corriendo, así de que, ay, desesperada, gritando, ¿qué vas a hacer? Obviamente vas a buscar el modo de silenciarla. ¿Y cómo la vas a silenciar si tú tienes el arma de fuego? Pues tirándolo encima. El entrenamiento del oído vuelve aquí a sonar mucho, porque tienes que identificar de dónde vienen los tiros. Si vienen del lado izquierdo, si vienen del lado derecho. Entonces, si vienen del lado izquierdo, yo no me puedo tirar del lado izquierdo, porque es un poco más de riesgo a que si en lo que me muevo llegue una bala perdida o demás situaciones. Es muy importante esto. Retirarse de amenazas. ¿Amenazas como cuáles? Como ventanas por el cristal. Un proyectil sí pasa un cristal. Antes de continuar, ¿alguien tiene dudas? Ok, entonces proseguimos. No mover a las personas que estén heridas. En el caso lamentable en el cual ya haya personas que están siendo lesionadas o haya personas que están teniendo una situación que sobrepasó por completo como la institución, tu persona y demás, lo peor que puedes hacer es mover a las personas heridas. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué tan heridas estén. Tú no sabes si tiene una bala que esté tratando de privarla y no de la vida, que esté poniendo en riesgo inminente su persona. Entonces, si tú la mueves, puedes ocasionar daños aún más severos de los que ya tiene. Entonces, eso es algo que no puedes hacer. El uso de la ruta de evacuación, eso lo que te puso antes la institución como ruta de evacuación, tú síguela, no trates de irte por otros medios. Por algo es una ruta de evacuación, por algo es una ruta de precaución para ti.
Contactar a los servicios de seguridad y protección. Les mencionaba hace un momento, no confiamos mucho en estos servicios. Tendemos a tener este descontento con algunas situaciones que ellos hacen. Sin embargo, es muy importante notificarlas. ¿Alguien de ustedes conoce la famosa cifra negra? ¿Saben de qué es la cifra negra? Ok, la cifra negra son aquellos delitos que no son denunciados. Y por eso nuestro señor presidente de repente dice, es que yo tengo otros datos, porque no están presentando denuncias. Entonces estaríamos cayendo en este error porque el entrar en temas de tiroteo, estamos entrando en más allá de una aportación ilegal del arma, porque existe, podríamos entrar incluso hasta homicidio o genocidio, ya en temas muy, muy alarmantes. Entonces, si ustedes lo están notificando esta situación, ¿cómo es que van a actuar? ¿Cómo es que van a recibir atención externa a la institución en la que están o cómo se va a dar a conocer el caso? Seguir indicaciones, a veces por el shock tendemos a evadirlas por completo, de no, a mí no me pasa nada, yo me voy por este medio, no. Por eso tiene que haber una persona encargada de planificar todo lo que se va a hacer, el protocolo como tal, y una persona de seguridad dentro del área en el que estés, llámese escuela, llámese trabajo, llámese lugar en donde estés, que te va a guiar para poder esperar a los servicios de seguridad y protección o simplemente para mantenerte a salvo. Primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué estamos hablando de primeros auxilios psicológicos? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos son aquellos primeros pasos que sigue una persona que sea experta en la intervención en crisis. ¿Por qué en crisis? Estar en un tiroteo, y es algo que no, espero no nos suceda a ninguno de los que estamos dentro de la sala, pero es una situación en la cual entran muchos factores. Hace un momento, Jonah nos hablaba sobre los factores sociales. Sí, sí influyen, y de hecho, vamos a hacer una pausa antes de entrar a los primeros auxilios psicológicos para hablar sobre ellos. En factores sociales, ¿qué puede entrar para que una persona diga, quiero entrar a un lugar a balacearme a medio mundo? ¿Ustedes qué creen que puede influir en factores sociales? Factores sociales, entiendan, familia, amigos, hobbies, incluso, ¿qué se les ocurre que pueda fomentar a una persona que diga, voy a entrar a esta situación? No sé si esté correcto que entres en los sociales, pero podría ser que sufra algún tipo de violencia, ya sea familiar o por parte de compañeros o algo así. Pues también puede ser, depende de cómo haya vivido su infancia o cosas así, o de que le hayan hecho bullying. ¿Alguien más? Ok, estos puntos que mencionan son muy importantes. Como mencionaba Jonah, el hecho de la violencia intrafamiliar juega un papel fundamental. Como criminóloga les puedo decir que el delincuente, cuando hablamos de que se hace o nace, cuando hablamos de se hace es porque en él influyen factores dentro de la familia. Núcleo familiar primario, que son papá, mamá, hermanos, y núcleo familiar secundario en caso de que ya estemos hablando de que está casado. Dentro del familiar primario, sí existe un antes y un después de un sujeto. ¿Por qué? Porque como se los mencionaba hace un momento, en casa es donde te inculcan la mayor parte de tus valores, de tu esencia como persona. Ahí es donde te ponen límites o te dan permisos. Porque hay papás que son muy estrictos y hay papás que son muy permisivos. Y ambos te generan un daño muy importante en tu desarrollo personal. Si bien después de un cierto tiempo, cuando tú alcanzas una cierta madurez, tú o bien te deshaces de ciertos valores o los aferras más a tu persona. Hay personas que cuando crecen dicen, bueno, es que yo no quiero seguir este patrón, porque este patrón a mí no me funciona. Entonces yo cuando llegue a armar un hogar voy a comportarme de esta forma. A eso me refiero con que o los dejas
o te aferras a ellos. Entonces, en el momento en el que estás en un lugar en el cual tú tienes muchas cargas emocionales, físicas, que te agredan o incluso sexuales, porque hay víctimas de violencia sexual, obviamente tu desarrollo tiende a no ser el más óptimo. Y hay papás que ponen mucho este énfasis de que es que yo trabajo, yo no me doy el tiempo para poder darme cuenta de estas conductas. Pero sí hay formas de darte cuenta. Para eso existen las instituciones de control social, como lo son las escuelas. En estas escuelas se dice control social porque se supone que lo que aprendes en casa, en la escuela lo refuerzas. Pero si en la escuela se dan cuenta que eres un niño problemático o que eres un niño callado o que eres un niño violento, entonces ahí ellos van a decir, bueno, ¿de dónde está surgiendo esto? ¿Por qué está surgiendo esto? Así que es ahí donde entra la escuela y dice, bueno, está pasando esta situación. Algunas capacitadas se lo notifican a los padres. Y habrá padres que digan, es que sí, algo está pasando, y habrá padres que digan, bueno, ¿a usted qué le importa? No se meta. Existe esta división, pero es cierto, este tipo de conductas sociales son importantes para el desarrollo, para darte cuenta de lo que está pasando con el menor. Porque no estamos hablando, vimos el caso, el caso número 2, en el cual era un niño, no era un adolescente. Como les mencioné en UNAM, bueno, eran ajenos a la institución, ni siquiera eran entre alumnos, eran otro tipo de problemas, otro tipo de contexto social, porque es universidad, estamos hablando de que algunos de ellos sí consumen drogas y quizá por ese territorio se estaban peleando. Pero en el caso número 2, ¿cuál es el móvil? ¿Alguno de ustedes sí escuchó sobre esa noticia? ¿Saben por qué? Yo sí llegué a escuchar en las noticias, pero no recuerdo muy bien cuál era el motivo. Ok, les cuento a grandes rasgos. El arma era de su abuelo. El niño no había crecido con sus padres, papá y mamá. Se estaba desarrollando con los abuelos. El abuelo tenía un arma de fuego al alcance. Se desconoce, o al menos yo desconozco el dato, de si esa arma era por portación legal o ilegal. De entrada ahí tenemos un posible delito. El dejar armas de fuego al alcance de los menores es una situación de cuidado, porque si bien habrá menores que digan, bueno, es que a mí no me interesa, porque sé que eso puede generar problemas, habrá otros que digan, ah, mira, está muy padre este juguetito para jugarlo, ¿no? Entonces vamos a ver, y si la dejas cargada, y si no la dejas cargada, esos ya son otros temas. El punto aquí es que dejó el abuelo el arma al alcance, el menor tenía problemas institucionales, de hecho, trató de imitar conductas. Todos hemos escuchado sobre el tiroteo en Columbine. Si lo han escuchado, es muy famoso. Hay incluso un video en YouTube, no se los voy a proyectar. Si gustan ir a verlo, es cuestión personal, en el cual es muy gráfico. Están los dos chavos que están accionando las armas, se escuchan los gritos. Es muy explícito el video. Este video está en una plataforma muy común, muy usada por cientos de personas y que está al alcance de muchas de ellas. Estamos hablando de niños que están entrando a ver este tipo de videos. En este video, una de las personas portaba una playera con un cierto contexto que estaba plasmado en su playera. El niño tiene una playera idéntica a la de ese tirador de Columbine. Estamos hablando de que está copiando patrones de conducta y no patrones de conducta positivos. Todo lo contrario, patrones de conducta negativos. ¿Por qué lo hizo? Porque para él era como un videojuego. Porque eso estaba en su contexto de hobbies. Por eso les mencionaba que un hobby incluso sí podría entrar en lo social. Porque si no tienes este hábito como un niño, hablando del caso número 2, de salir a jugar con tus vecinos, como la mayoría de niños lo hacen, y tu hobby es estar en videojuegos que son completamente agresivos, y no estoy culpando a los videojuegos porque incluso hay un estudio que menciona que los videojuegos no intervienen en la capacidad
cognitiva del menor en el sentido de hacerlos violentos o no. Todo lo contrario, los videojuegos quedan aislados. Pero si aunamos el hecho de que me la paso jugando videojuegos en los que el arma de fuego es el principal y no tengo conexión con papá o mamá y tengo unos abuelos que aunque le echen muchas ganas, pues me está fallando este sentido, entonces, ¿qué voy a tener yo, no? Por ahí alguien estaba levantando la mano, no sé qué guste participar, nos quedan 10 minutos, entonces vámonos rápido. Sí, yo comentabas que un estudio había dicho que los videojuegos no tienen nada que ver, pero yo había escuchado que de hecho sí, o sea, muchos videojuegos, precisamente esos de los que tú hablas, que generan mucha violencia, a la larga, y como tú dices, al final niños están conectados todo el día, sí se puede decir que de cierta forma influyen en su personalidad. Ok, el videojuego como tal, solo no influye en la personalidad del menor. Como les decía, si aumentas otros factores, como por ejemplo, que el niño no tenga límites por parte de los papás, que los papás digan, ah, sí, vete a jugar videojuegos, no importa, no pasa nada, a mí solamente no me des lata. Entonces, estamos teniendo una desconexión por parte de los vínculos más importantes, que es papá y mamá, los que te ponen límites o los que son permisivos. Si son permisivos, entonces te van a dejar ahí todo el día que quieras y te van a llenar de cosas que tengan que ver con el videojuego. Entonces tú, como niño, vas a empezar a generar ciertas conductas. Pero si te encuentras en un entorno en el que está bien, puedes jugar 1 hora al día, 2 horas al día videojuegos, de ese tipo de videojuegos, pero terminando, nos vamos a salir a andar en bici o nos sentamos a platicar cómo te fue en la escuela, estás sufriendo bullying, que incluso mencionaban que también fue algo muy importante y detonante en esta situación. El menor ya no se va a desarrollar en un ambiente conflictivo o violento, ya no va a tener en mentalidad esta idea de tomar un arma y disparar a todas las personas que le rodean, porque al contrario va a sentir protección, va a sentir este apoyo por parte de la familia, que es muy importante. A eso es a lo que iba. El videojuego como solo no te va a decir, oye niño, ve y balacea, o oye muchacho, ve y mata a todos. No, al contrario, va a ser una forma de hobby lo que lo vas a tomar, pero hay que diferenciar el hobby con el ocio. El hobby tiene por idea el hecho de que fomente ciertas conductas que sean positivas para tu persona, y el ocio es tirarte todo el día a jugar un videojuego que no te está generando nada en el ámbito personal. No sé si ya aclaré más esa pregunta o esa cuestión, quizá para muchos sí es ruidoso, porque hay personas que consideran que los videojuegos sí hacen a la persona así. Sin embargo, les mencionaba, hay un estudio que menciona que no es así, el videojuego por sí solo no lo hace. Existen otros factores que intervienen en estas conductas. ¿Sí respondí bien la pregunta? ¿Alguna otra? Sí, queda claro. Ok, teniendo esto ya en cuenta de factores sociales y el qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer dentro de un tiroteo, vamos a los primeros auxilios psicológicos. No necesitas ser un profesional como tal para poder brindarlos. Si bien eso es lo idóneo, a veces las instituciones carecen de esto. No les mencionaba hace un momento, es importante que tengan un criminólogo en las escuelas. No lo tienen. A veces ni siquiera tienen un psicólogo. Entonces, estamos hablando ahí de otras situaciones ajenas a los profesionistas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Contener. ¿Qué vamos a entender por contener? Evitar que las emociones se desborden. Vamos a tener mucho miedo, vamos a llorar como locos. Algunas personas, otras simplemente se quedarían en shock. Pero si te encuentras con una persona que hace lo primero, desbordarse en emociones, entonces tú podrías intervenir para calmarlo, para contenerlo. Calmar esos miedos, ese miedo inminente que tienes de que pueda regresar la persona. Informar. Informar eso quizá nos quedaría más a las autoridades de la institución. Oye, pasó esto, pero el tirador ya está en esta situación. O ya no va a estar en esta situación, pero sí está pasando esto. Ser siempre muy claros y decir todo lo que ocurrió en tiempo y forma. No inventarnos información, porque entonces eso se va como teléfono descompuesto a todos los que están involucrados. Tenemos el otro punto que es consolar. El contacto con los grupos de apoyo.
ya terminó esta situación y no se va a quedar ahí. Tiene que haber un seguimiento para evitar que esta persona se quede con traumas que puedan generarle a él quizá en un futuro un rechazo social que pueda generar otro tipo de conducta parecida o peor a la que está sufriendo. Esto es una crisis y las crisis no se solucionan de la noche a la mañana y no es como que ya pasó y no sentí nada. No, tiene que haber un seguimiento, se recomienda que haya un seguimiento. Entonces, en el consolar, tus grupos de apoyo, ¿cuáles son? Familia, amigos, vecinos, pareja, lo que tú gustes y mandes, hijos, esos van a ser tus grupos de apoyo y se pueden generar reuniones focalizadas a que tú puedas expresar lo que estás pasando posterior al hecho o durante el hecho, cómo te sentiste, para que entonces no te quedes con esta situación emocional. ¿Tienen alguna duda al respecto? Y por parte de la presentación, eso sería todo. Nos quedan 4 minutos con 15. No sé si alguien tenga algo más que mencionar, algo que me quiera decir, algo que quiera que le repita antes de cerrar. Yo sí, al inicio mencionaste que tiroteo se refiere a masa, pero, o sea, nada se refiere a masa, por ejemplo, cuando de repente algo que sí sucede mucho en México, que van por una persona en específico, ¿no? O sea, en ese caso, ¿se considera un tiroteo o qué se considera? Sí, es un tiroteo. De hecho, podrías entrar más o menos vinculado al caso de UNAM. Eran entre personas que iban hacia algo específico, sin embargo, hubo un enfrentamiento. Como tal, en la literatura te lo explica así, pero entendamos que un tiroteo es el hecho que haya un confrontamiento entre una, dos, varias personas por arma de fuego y que esto conlleve a balas perdidas y situaciones en las que tu vida corra riesgo. Eso vamos a entender por tiroteo. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta antes de cerrar? Sí quedó claro lo que vamos a hacer si hay un tiroteo, tirarse al suelo, nada de andar de yo quiero ver o voy a esta situación. Es más, como otro tip extra, cuando te encuentras en una institución cerrada, hablemos de que estás en una escuela y entra alguien que esperemos nunca sea el caso, pero que entre alguien a disparar, yo recomendaría, y está en un protocolo, de hecho, de una universidad en Nuevo León, que mencionaba que apagaras todos los dispositivos que hicieran ruido. ¿Por qué? Por la misma situación que les mencionaba hace un instante de el tirador lo que quiere es al primero que le pase y le genere conflicto, vas. Entonces, si escucha tu teléfono o te escucha llorando o te escucha en una situación gritando, obviamente va a ir hacia ti. Y aunque tú no seas el punto principal por el cual quiere ir, va a ir hacia ti. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Comuníquense con los servicios, sí, pero una vez que ustedes estén seguros de que el tirador no esté cerca de ustedes, lléganlo de la manera más tranquila y paciente. De hecho, el protocolo de los servicios de seguridad y protección es que en un tiroteo no es necesario que tú digas, oye, es que están aquí y están disparando. No, te puedes quedar en silencio y simplemente dejar que el operador escuche lo que está pasando. Y entonces el operador de inmediato dice, es un tiroteo. Solo dame la ubicación y yo llego. No necesitas estar dando tanta explicación. Y es un protocolo que tienen estos servicios de seguridad y protección. Entonces, esto también es importante que ustedes lo conozcan. ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, yo tengo otra duda. Dices que la recomendación es si empiezas a escuchar un tiroteo, tirarte al suelo. Y hay como que un tiempo, o sea, tienes que esperar a ya no escuchar ningún tiro y ya te puedes mover o qué es lo que prosigue. Lo idóneo es que te esperes a que alguien en el área especializada te guíe y te diga, ya puedes empezar a avanzar, pero la mayoría lo hace hasta que el tirador esté en otra zona o ya esté resguardado por los equipos de seguridad. Entonces, la mayor parte de tu tiempo tiene que ser apoyado en el suelo o arrastrándote, pero siempre pegado al suelo porque no sabes
si hay uno, si hay dos, no tenemos el oído entrenado, esa es la realidad como mexicanos. Entonces, para evitar otras situaciones, eso es lo recomendable, que te esperes hasta que el tirador o los tiradores estén en otra zona y tú te puedas mover quizá del lugar, pero en el otro lugar en el que te muevas te vuelvas a tirar porque no sabes las reacciones que pueda tener, o te esperes hasta que estamos en la situación de que qué pasaba entonces cuando escuchaba los disparos y me quedaba en una sola zona. Yo les mencionaba que lo recomendable era eso, hasta que los equipos de seguridad llegaran al lugar, intervinieran de la manera en la que ellos tienen un protocolo especial y pudieran salvaguardar el hecho de que el tirador ya no regrese o no haya más tiradores dentro de la zona. Respecto a eso, John era el que me preguntaba. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Alguna otra? Sí, no, de mi parte sería todo. ¿Alguien más, chicos? Digo, no soy una profesional en el tema, estoy aprendiendo. Si les soy honesta, las armas de fuego no son mi top, ni mucho menos. Sin embargo, pues es parte de mi formación académica. Pero si tengo la respuesta, con gusto se las podré dar. Entonces, ¿alguien más que tenga algo que opinar, que decir, que preguntar? Sí, yo, dos cosas. Mencionabas de los protocolos, yo jamás había escuchado de los protocolos. Una, no sé si ya haya una página en especial donde pueda uno checar los protocolos. Y otra, lo que mencionabas, y yo como madre de familia, me encantaría que muchas escuelas adoptaran, por ejemplo, el hecho de que tú decías, algunas, si bien nos va, tienen psicólogo, pero un criminólogo que en este caso es especialista en la materia, me encantaría que como que pudiéramos checar que precisamente este especialista estuviera en cada una de las escuelas para poder ayudar a los chicos a entender de estos temas que, como tú dices, no estamos ya tan lejanos. Decías que los veíamos en Estados Unidos, muchos casos famosos, por mencionar algunos, Sandy Hook y otras cosas, pero aquí, como tú dices, no estamos exentos, y más porque el narcotráfico está a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Como tal, una página dentro de los protocolos es difícil encontrar algo oficial. Sin embargo, yo estos protocolos que les acabo de dar, los saqué de una fuente, de un protocolo de la Universidad de Nuevo León, que es la que estaba, por medio de un grupo de especialistas, arman este tipo de protocolo debido a la situación cultural, social que se vive de ese lado de la República. Entonces, si gustan, les dejo mi correo institucional y por ahí les paso las fuentes de las cuales yo estoy sacando este tipo de información. Oficialmente no es muy como fácil encontrar este tipo de información porque carecemos de esta cultura y carecemos del conocimiento que se tiene que tener. Como se los mencioné, lo vemos tan lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Entonces, les dejo mi correo institucional para que lo puedan corroborar o me puedan pedir ahí cualquier tipo de la fuente que sea que me pidan, referente, claro, a la ponencia, y ahí se las podría otorgar. Lo siguiente, como criminóloga, yo también creo que es necesario que exista esta figura dentro de una institución. Pero socialmente somos un caso. Sean sinceros, ¿ustedes qué piensan cuando alguien les dice, soy criminólogo criminalista? ¿No se les viene nada a la mente? Porque a mí mi familia no me baja de levantamuertos cuando no levanto muertos. No veo muertos todo el tiempo. Y siendo criminólogo, pues no, tampoco. No es mi área, sinceramente. Como criminalista, probable, pero como criminóloga, no hago eso. Pero sean sinceros, es lo que tienes, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú ves muertos? ¿Los levantas? No,
No, ese no es el punto. Pero es esta parte de no conocer, no tener como las bases o algo que te diga, yo no hago esto, ¿no? Es un caso de verdad muy específico, porque por más que yo explico qué es lo que hago, no me dejan de vincular con los muertos. Entonces, como criminóloga entro en la prevención. Entonces, si tú vas a una escuela y dices, bueno, yo soy criminóloga, ay, no, pero aquí no hay muertos. ¿Tú qué harías aquí? Pues prevenir conductas, desde tiroteos hasta suicidios o otras cuestiones problemáticas en una institución, pero no se tiene esta cultura dentro de la sociedad mexicana. No vamos lejanos, yo espero que en unos años sea lo primordial y por eso yo decidí hacer también este tipo de ponencias con este grupo de personas, porque pues al final la mayoría somos estudiantes, algunos padres de familia, y entonces es importante conocer, ¿no? Si bien en la escuela no me lo enseñan, cuando pase una situación semejante, yo podré tener en cuenta lo que Evelyn en su momento me dijo, y entonces lo puedo retomar y lo puedo reforzar a modo de que mi vida y mi integridad no corra peligro. Betty levantó la mano. Sí, lo que mencionabas es que, por ejemplo, en las escuelas, muchos, bueno, como tú vas y dirías eso, no lo toman como bien. Me pasó que en una reunión hicieron un test, mi hija salió un poco mal y decían que tendría que llevar al psicólogo, a lo cual muchos papás empezaron a ponerse locos, que sus hijos no sé qué. O sea, yo creo que para empezar estaría súper bien que nos informaran a nosotros como padres y que nosotros como padres lo tomemos así como lo que es una ayuda para hacia nuestros adolescentes, porque en este caso mi hija es adolescente, y que nos permitan aprender y a estudiarles más, ¿no? O sea, enseñarles más que en este caso, por ejemplo, ustedes que son especiales en estos temas, lo que mencionabas apenas, el suicidio, o sea, aquí hay muchos en México y mucho jovencito, entonces eso estaría súper bien que en las escuelas se aplicara, pero bueno, desgraciadamente tenemos una forma tan tonta de pensar aquí los mexicanos que no nos permitimos ayudar. Sí, como les mencionaba, son situaciones ajenas incluso a nosotros como profesionistas, simplemente tienen un conocimiento erróneo de lo que está pasando. Entonces, en cuestión de tiroteo, lamentablemente no tienen esta cultura de decir, bueno, así como hago simulacros para cuando exista un sismo, voy a hacer un simulacro por si en el caso de X o Y razón estoy en una zona de riesgo, porque en Puebla existen muchas zonas de riesgo en las cuales existen escuelas y a veces, como yo les mencionaba, a veces no tanto por situación del alumno que llegue y diga, ay, pues voy a disparar, sino simplemente por situaciones ajenas, pero que son del contexto social, pues lo hacen, ¿no? Entonces, es cuestión de darte chance, práctica, para que puedas poder conocer más respecto a lo que puedes hacer. Yona levantó la mano, te escucho. Sí, bueno, complementando la idea de Betty, yo creo que la falta de interés, la falta de educación aquí en México influye mucho. El hecho de que, como dices, ¿no? Tu carrera muchos la relacionan como que eres la levantamuertos, pero en realidad, como dices, puede ser una prevención y en las escuelas hace falta eso. Pero también, por ejemplo, en el sismo, ¿no? Quieras o no, ya vivimos aquí un sismo en el 2019 y aún así, a pesar de que se vivió, que se sintió, que hubo muertos y demás, como que la gente todavía este, se me fue la palabra, los simulacros, no los toma en serio. Entonces yo siento que va a ser difícil como que lograr que hagan un simulacro de disparos. Sí, eso es cierto. No todas las responsabilidades de la institución, no todas las responsabilidades de los cuerpos de seguridad. Les mencionaba, ¿no? Un ejemplo, la cifra negra. Son por cuestiones ya de la sociedad como tal. Y de hecho es muy común, y más si le enfocamos en los casos, por ejemplo, si enfocáramos una prevención para niños, como lo fue en el caso para evitar, si se hubiera hecho, el caso número 2, posiblemente los niños hubieran dicho, bueno, ¿y esto como para qué?
o simplemente no lo hago, o no me voy a tirar al suelo porque mi uniforme, profa, o sea, se va a ensuciar, o no sé, cualquier situación, o aprovechábamos porque me tocó ser estudiante en su momento de la media superior, y recuerdo que cuando hacían estos simulacros de sismo, yo aprovechaba para salir y platicar con mis amigas. Y más allá de poner atención a lo que estaba haciendo, era más como generar este vínculo de, pues es tiempo perdido, ¿no? Ay, qué bueno que cayó en examen, así ya no lo hacemos y entonces aprovechamos este tiempo. Porque si pensamos, hasta que te toca, es cuando dices, ¿por qué no puse este interés? ¿Por qué no hice esto, no? ¿Por qué no me acuerdo de lo que me enseñaron? Lo típico que dicen, es que eso yo no lo vi, pero sí lo vieron. Entonces sí es cuestión más de cultura y cuestión más de enfatizar y de ser empáticos, porque por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos que les di, un profesional lo tiene que hacer, independientemente de que si estás en las óptimas condiciones, si tú también estás asustado, con la pena, es parte de tu trabajo, pero quizá otras personas que son ajenas a la parte profesional me pueden decir, es que yo por qué voy a intervenir con otra persona que ni conozco, como para qué. No somos empáticos y no estamos generando este vínculo de apoyo con las personas por tiroteo. Betty levantó la mano. Sí, tocas un punto muy esencial que dijiste que hasta que no nos toca, yo creo que eso, desafortunadamente somos aquí, ¿no? Está el dicho como típico mexicano que se tapa el pozo después de niño ahogado. Aquí desafortunadamente lo vamos a tomar en serio hasta que no pase algo de ese tipo, que esperemos no sea así, pero hasta que no pase un tiroteo cerca de nosotros es cuando van a querer las autoridades tomar, tanto las autoridades como, o sea, tanto el gobierno como las escuelas, tomar esto en serio. Sí, lamentablemente ese es el caso, pero por eso existen figuras como los criminólogos. Perdón que me eche muchas porras, pero es que el trabajo que hacemos sí realmente es fundamental para esto, para hacer una prevención. En este caso, como les mencionaba, la mayoría somos estudiantes y aunque puede y no en la institución no me estén enseñando esto, bueno, ya no tienen excusa ni pretexto de decir, es que yo no sé cómo actuar porque ya les pude brindar un poco de información, lo poco, mucho que yo sé, se las pude brindar a modo de que ustedes tengan noción de lo que puede pasar, de lo que puede no y sí hacer. Eh, pero aquí lo más importante y que quiero que se lo lleven es que tu integridad física va por encima. Si bien tienes que seguir un protocolo, este protocolo es para que tu integridad física no se vea afectada. La emocional se va a ver afectada, obviamente, porque es un hecho traumático, como se los mencionaba, pero al menos la física, con las pautas que les di, lo que se espera es eso, que no tengan que lidiar con esta situación de que me pase algo, porque eso es lo último que yo esperaría para los que estamos dentro de esta sala, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre los protocolos, sobre como tal lo que tienen que hacer. Mencionaban por ahí que no los habían escuchado. Es falta de cultura, ¿no? Es falta de indagar un poco. No los culpo. Yo tampoco lo había investigado antes de llevar esta materia, si les estoy sincera. Yo sabía que pasaban este tipo de actos, pero no me puse a pensar en su momento de, ¿habrá un protocolo que seguir? Y yo cómo lo puedo adecuar. Entonces, ya es hasta que me tocó la materia y hasta que mi docente dijo, van a hacer una ponencia respecto al tema, que yo dije, ay, mira, sí hay protocolos. O sea, sí existen. Y sí los puedo efectuar en mi caso como criminóloga, ¿no? Como profesionista y como conocedora de las armas de fuego. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda sobre el protocolo, alguna idea que puedan decirme, oye, ¿y yo podría hacer esto o cómo se puede generar? Yo los escucho. Pues como tú mencionas, o sea, el hecho de que no haya un interés, o sea, como dijo Betty, no buscamos la información hasta que nos pasa o no vemos qué se puede hacer. Entonces yo creo que es muy importante que haya charlas como estas sobre prevención para que conozcan, como tú dices, ¿no? O sea, en lo personal me brindaste información que yo no sabía
que esperemos que nunca tenga que usarla, pero en dado que pase, sepa cómo actuar, cómo reaccionar para así salvaguardar mi integridad. Sí, claro, y es muy, muy común esto, ¿no? Es más, voy a buscar un video, se los voy a dejar ya de tarea, porque ya fue mucho tiempo quizá. Se los voy a dejar de tarea para que lo chequen. Es muy corto, así que no es como que les vaya a llevar toda una vida verlo, realmente no, pero sí trae pasos que, de hecho ya les mencioné algunos de ellos, pero igual trae algunas otras informaciones, pautas, que les pueden ayudar, o yo espero que sí lo tomen en consideración. Les pongo el link en el chat para que cuando tengan tiempo libre lo puedan visualizar y pues conocer un poco más, ¿no? Para quizá reforzar más lo que aprendimos, porque les recuerdo que es algo mutuo. Si bien yo lo estuve trabajando durante la semana para preparar bien la ponencia, fue retomar cosas que ya había pasado en otros semestres o que estaba viendo de otras materias y hacer esta unión de conocimientos. Entonces, si no hay alguna otra duda al respecto, algún otro comentario, les agradezco muchísimo el hecho de que se hayan conectado, de que estuvieran participando y yo espero que la información que les proporcione sí les haya sido de utilidad, que no se queden con lo que yo les digo, al contrario, si les genera más inquietud, puedan investigar, puedan buscar otros medios para cual reforzar o aumentar ese conocimiento y que lo compartan con sus personas más allegadas, a modo de que en el caso menos fortuno y que esperemos que no nos pase, que alguien llegue a pasar por una situación así, tenga de dónde sostenerse para poder cuidar su integridad física. Y eso sería todo por mi parte. Si nadie más tiene nada que comentar, finalizo la grabación y pues nuevamente les agradezco mucho. Dato extra, van a poder ver este video en YouTube, así que ahí los estamos viendo. Entonces, les paso el link, si gustan se los puedo compartir para que se vean, se le den like por su participación y pues ahí nos estamos observando. Muchas gracias por su participación. Te agradezco, Gracias a ti. licenciada. Gracias. Hasta